chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un nuevo temita de la materia de comunicación social. Si ustedes recuerdan, el día de ayer, la clasecita pasada, estuvimos viendo los elementos básicos de la comunicación, como son el emisor, el receptor, el canal, el código, el contexto, etcétera, ¿no? Estuvimos precisando qué era cada uno de ellos y hoy vamos a ver algo muy importante, la relación pensamiento-lenguaje. Para comenzar a explicarles este tema, quiero comunicarles por ahí que en nuestro pensamiento, en nuestra mente, ocurren operaciones que ni nos imaginamos. Si nosotros conocemos la parte interior de un reloj, hay muchos engranes que se comunican entre sí que hacen posible la expresión de la hora. En nuestra mente pasa algo similar. Hay un conjunto de neuronas, de lóbulos, de masa cerebral que hace que todo lo que hagamos y lo que somos como personas sea necesario. Ejemplo, ahorita yo estoy hablando, pero eso no hubiese podido ocurrir si no hubiera existido previamente una orden de mi cerebro mandándole a mi cuerpo para que yo hablara. Lo mismo pasa con el movimiento de mi brazo, con el movimiento de mi cabeza. La mente, nuestro cerebro, es prácticamente el motor de nuestro movimiento, de nuestro pensamiento, de lo que somos. Por ello, la importancia de las operaciones que se realizan en nuestro cerebro. Las operaciones que se realizan en nuestro cerebro reciben el nombre de operaciones mentales y se dividen en dos: operaciones mentales básicas y operaciones mentales superiores. Las operaciones mentales básicas son aquellas como la atención, la memoria, la percepción y tienen que ver precisamente con la absorción inicial de la información. Son básicas porque no requieren mayor complicación más que la absorción inicial de la información. En cambio, los procesos mentales superiores se les denomina procesos mentales superiores porque tienen que ver con el uso de toda nuestra estructura cerebral y porque además involucran el uso activo de la información. Es decir, ya no solo es la absorción de la información, sino cómo voy a utilizar esa información. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo un día voy y pongo mi mano al fuego, me va a quemar, voy a sentir dolor y eso va a provocar que se forme en mí un aprendizaje. Es decir, si yo meto la mano al fuego, voy a quemarme y eso me va a provocar dolor. Si un día yo voy caminando por una calle y veo que enfrente de mí hay un incendio, ¿decido retroceder o decido pasar en medio del incendio? Lo que voy a hacer es que voy a retroceder y me voy a ir por el otro lado porque no me quiero quemar. Eso es pensamiento. Estoy utilizando la información previamente almacenada en mi cerebro para poder superar obstáculos del entorno. Y una superación del obstáculo es la solución de problemas. Por ejemplo, el hecho de quemarme, ¿sale? Entonces, esos son los procesos mentales superiores, los que tienen que ver ya con el uso práctico de la información. Entre los procesos mentales superiores encontramos el pensamiento y el lenguaje, que son los temas que vamos a ver hoy. El pensamiento se denomina como aquel uso funcional de la información. ¿Qué quiero decir eso? Tiene que ver con el uso, manejo y transformación de la información para superar obstáculos que nos puede presentar el entorno. Ejemplo de pensamiento: el hecho de que yo utilice información, por ejemplo, para recordar mi fecha de cumpleaños es pensamiento. El que yo utilice información para resolver una suma, para que yo sepa cuánto me van a dar de cambio, es pensamiento. El hecho de que yo decida terminar con mi novio porque me golpea es pensamiento. El hecho de que yo decida continuar una educación universitaria para poder mejorar y tener mayores ingresos a corto o largo plazo es pensamiento. El hecho que yo decida irme de mi casa porque en ella hay muchos problemas es pensamiento. ¿Qué quiero decir? El pensamiento va a ser manejo, transformación y uso funcional de la información para superar obstáculos de mi entorno. En todos esos ejemplos que le di, yo estoy superando un obstáculo de mi entorno. Entonces, es pensamiento. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar ideas, pensamientos y emociones por medio de la palabra.
Es decir, el lenguaje es la actividad a través de la cual pues yo doy a conocer lo que pienso, lo que imagino, lo que quiero, y es una actividad exclusiva del ser humano. ¿Por qué? Porque el lenguaje se supone que es una capacidad propia del ser humano, porque a través de él podemos establecer ideas, emociones, pensamientos y comunicarlas a terceras personas, ¿ok? Bien, chicos, ¿qué relación tiene el pensamiento y el lenguaje? ¿Y por qué los estoy estudiando, licenciada? Muy fácil, corazones. El pensamiento y el lenguaje van relacionados íntimamente. Hay muchos estudiosos, hay muchos teóricos como Lev Vygotsky y Piaget que hablan acerca de esta relación que tiene el pensamiento y el lenguaje. Algunos teóricos dicen que el lenguaje está subordinado al pensamiento, otros dicen que primero es el lenguaje y después podemos pensar. Bueno, las opiniones son divididas. Sin embargo, no nos vamos a meter en esa problemática. De lo que vamos a estar hablando es de la relación que tiene el pensamiento y el lenguaje para tener una comunicación efectiva. Muchas veces, chicos, nos preguntamos cómo es que hay personas que no se les puede entender lo que dicen a pesar de que tienen la misma capacidad de nosotros para hablar. Nos cuesta entenderlos, hay personas que también nos cuesta organizar nuestras ideas y expresarlas por medio de la palabra. Todo eso sucede porque no hay una buena relación pensamiento-lenguaje. Lo primero que tenemos que aprender a hacer para comunicarnos de manera efectiva es relacionar de manera adecuada nuestro pensamiento con nuestra capacidad de habla, con nuestro lenguaje. Si yo tengo mis ideas bien organizadas y además tengo el vocabulario necesario para poder expresarlas, todo va a ir de la manera correcta. Lo adecuado entonces es que yo tenga claro qué idea quiero expresar y encontrar las palabras adecuadas para expresar esas ideas, ¿ok? El pensamiento y el lenguaje no pueden estar separados. Tenemos que pensar antes de hablar y hablar pensando, ¿ok? Entonces yo no puedo, muchas veces, por ejemplo, pasa lo siguiente, ¿no? De que empezamos a hablar y como que no conectamos con nuestra mente, no nada más hablamos y la gente nos pregunta, o sea, ¿cómo? ¿Qué me quisiste decir? No te entendí. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y eso sucede porque nuestro pensamiento y lenguaje no está relacionado de la manera adecuada. Por tanto, es necesario que yo tenga claro un pensamiento para poderlo expresar de manera clara a través de mi lenguaje, ¿ok? Bueno, chicos, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuídense mucho.